en la hora de la verdad, al oído. Que viene al oído quiere decir que es el momento de tomarnos una buena taza del mejor café del mundo, del café colombiano, el café que da energía, tranquilidad, paz, que nos alumbra en las horas oscuras, que nos acompaña siempre, el café colombiano. Gracias a la Federación Nacional de Cafeteros y a los miles de campesinos colombianos que producen el mejor café del mundo y que nos permiten tomarnos esta buena taza de café, saludemos entonces la mañana con Al Oído de Mar Córdoba. ¿Qué tiene usted para contarnos? ¿Qué opina de la noticia de que Rusia acaba de decretar la ley marcial en los territorios ocupados de Ucrania? ¿O de qué nos quiere hablar de Mar? Pues, doctor Fernando, usted dirá si quiere arrancamos por ahí. Ayer vivimos una situación compleja por cuenta de Rusia que realmente nos llamó la atención y es el hallazgo que hizo los Estados Unidos sobre Alaska de 2 aviones bombarderos, cosa que no tenía buena pinta. Por fortuna luego dijeron que no representaban un verdadero problema, pero sí fueron interceptados los bombarderos rusos cerca de Alaska por 2 aviones F-16 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Qué complicado. Vladimir Putin definitivamente se comporta como todo un demente. Vladimir Putin, todos estos dictadores, todos estos tiranos tienen mucho demencial. Si recuerde usted quién era Adolfo Hitler, recuerde usted quién era Mussolini, recuerde usted quiénes han sido siempre los tiranos. Personas descompensadas con una ansia de poder infinita. Y ahora tenemos a Vladimir Putin, que es un personaje muy difícil de interpretar. Y es que desgraciadamente somos parte del paisaje de Mar. Aquí la gente sigue creyendo que Ucrania queda muy lejos, que el problema de Alaska es en Alaska. No, el problema es aquí, en el Caribe, que es donde Rusia e Irán quieren desestabilizar a los Estados Unidos. Y para eso cuentan ya con el beneplácito y con las ventajas que le ofrece Nicolás Maduro, con lo que le ofrece Nicaragua, con lo que le ofrece Cuba. Y los Estados Unidos están metidos dentro de su microcampaña política para saber quiénes mandan en la Cámara y quiénes en el Senado, si los republicanos o los demócratas, ¿no es cierto? Y Qué entonces, difícil situación, doctor Fernando. Y lo que pasa en gran parte es que no ve uno que el común, el ciudadano, entienda que el problema no es tan lejano como lo quieren ver, ¿no? No se trata de un asunto que está a 16.000 kilómetros del país, sino un asunto que está muy presente y que puede traer unas consecuencias. Recordemos de quién es socio Venezuela. Bueno, de Colombia también, ¿no? Pero socio de Irán, socio de China, socio de Rusia. Bien complicado. Si nosotros hablamos de geopolítica, lo que le puede pasar o lo que puede significar esto para Colombia no es lo mejor por cuenta de una guerra absurda que planteó Vladimir Putin en un escenario muy parecido al que vamos a terminar viviendo en Latinoamérica. Porque, doctor Fernando, en Europa, a través de tratados como el de Aarhus, donde se criminalizó todo tipo de exploración y explotación mineroenergética, quedaron dependiendo de Rusia. Y así nos van a llevar en Colombia y en América Latina a exactamente lo mismo, porque a través de Escazú se criminaliza cualquier actividad que sea extractiva, con la idea de que la gente está en desacuerdo de ello y que cualquier ONG puede demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia y terminaremos dependiendo de gas y de petróleo de Venezuela, que sí fue la que dijo, no, yo no firmo el tratado de Escazú, a mí no me metan en eso, que yo no quiero eso. Entonces vamos a terminar los demás países comprándole gas y petróleo a Venezuela porque en Colombia va a ser inviable. No sabemos cómo va a funcionar el acuerdo, no sabemos cómo lo van a empezar a implementar, pero vaya dificultades las que se vienen contra Colombia por cuenta de eso. Claro, no todo es para siempre. Ojalá llegue un gobierno que pueda denunciar el tratado y salirse de Escazú como pues uno creería, mm, muy ajá, sensato. María.
A poco que creo en eso. Uno cae dentro de un tratado de esos y después ¿cómo se va? ¿Cómo se va? Denunciar un tratado. ¿Cómo le parece denunciar un tratado multilateral? La faenita que tendríamos. Escazú fue una tragedia en la que caímos debido al señor Petro, debido a este nuevo gobierno, pero por iniciativa de Iván Duque, que no se nos olvide que en la tragedia de Escazú nos metió el presidente Iván Duque. Y Petro nos hubiera podido sacar, pero no le interesa sacarnos de semejante problema, de semejante conflicto. Bueno, muy bien. Volvamos los ojos sobre Colombia. Estamos discutiendo la ley más importante que se produce cada año en el país y en todos los países, la ley de presupuesto. ¿Qué es lo que se va a gastar y de dónde vienen los recursos necesarios para que ese gasto sea posible? Cuéntenos qué pasó en la Cámara de Representantes con el presupuesto general de la Nación y por qué valor se aprobó, si es cierto que quedó aprobado en la Cámara. Sí, doctor Fernando, ayer se discutió en ambas, tanto en Cámara como en Senado, la ley sobre el presupuesto general para el próximo año, para el 2023. Ese presupuesto es muy curioso, se aprobó en 5 horas de debate, muy corto el debate. En Cámara pretendieron darle un pupitrazo al presupuesto, haberlo aprobado de un abrir y cerrar de ojos, y pasó de ser un presupuesto, de acuerdo a lo que había estimado el gobierno de Iván Duque, de 391,4 billones de pesos a 405,6 billones de pesos. Es que para vivir sabroso se necesita más platica. Y por eso mismo el presupuesto es más alto a los ojos del gobierno Petro. En Senado le dijeron sí, 96 a 96 de los 103 artículos que tiene la ponencia. Hoy se terminará de sacar adelante el asunto. Muy temprano, desde las 9 de la mañana, está citada la plenaria del Senado para, después de presupuesto, empezar a hablar de ley de orden público, de la que yo les hablaba esta mañana. Trae, entre otros micos, la posibilidad de que el presidente Petro pueda indultar a todos aquellos que estén procesados, judicializados en el marco de lo que ellos dicen la protesta social. En Cámara pasó algo similar. En Cámara se iba a dar un pupitrazo violento y hubo las voces de protesta por parte de la oposición, y aquí está el representante de la Cámara, Juan Espinal, pidiéndole al presidente David Racero que permita el debate y que esto no es a punta de pupitrazos. Escuchemos. Primero, de usted hemos recibido todas las garantías en la discusión del presupuesto. Se lo agradecemos profundamente. Lo segundo, esta Cámara siempre se ha levantado y nosotros no podemos permitir ser notarios del Senado de la República. Aquí hay criterio, aquí hay capacidad de análisis y hoy lo venimos demostrando, presidente. Tercero, si usted pone esas pantallas del momento de la votación, vemos al gobierno nacional allá diciendo cómo votar. Y esas jugaditas aquí no, presidente, no, ministro, así no es. Y nos respeta la oposición y nos levantamos como oposición. Hay que respetar la independencia de poderes. Y lo último, presidente, por respeto al Partido Liberal, a la representante, hay que reabrir el artículo y déjenos votar solos. Que no se baje el gobierno de allá a decirnos cómo tenemos que votar. El pronunciamiento enérgico del representante Espinal, porque el gobierno está obviamente metido en las plenarias viendo y diciendo qué es lo que hay que votar. Y pues todos tienen posibilidad de votar. Pero aquí hay una cosa interesante, muy interesante, doctor Fernando, ¿quién lo creyera? Aunque uno entiende cuál es el juego, pero esto puede salir simpático e interesante. Desde el Partido Liberal se dice que el presidente Gaviria le ha dicho a las bancadas de Senado y de Cámara que respecto de la reforma tributaria hay que tomar posturas, y la postura es sí a la reforma, pero no así. Inclusive hablan de que la reforma debe costar la mitad de lo que está en presupuesto. O sea, la reforma dice que va a ser por 22 billones de pesos. De lo que se está hablando es de 10 billones de pesos o quizá 11 billones de pesos. Es lo que se está planteando desde algún sector del Partido Liberal, apoyados por el presidente César Gaviria.
que no está de acuerdo con acompañar la reforma que pretende el presidente Gustavo Petro. Así que se va a poner bien interesante el debate en la medida en que si el Partido Liberal se mueve o se levanta, pues se queda sin mayorías el gobierno Petro para poder aprobar esa famosa reforma que tienen lista para ser debatida en los próximos días. Estoy hablando de quizá martes de la próxima semana ya estemos viendo la reforma tributaria aterrizando en la plenaria del Senado de la República. Bueno, ¿y el Partido Conservador en qué anda? A todas estas, si es que anda en alguna parte. El Partido Conservador anda en una serie de reuniones con José Darío Salazar, con Omar Yepes, con el presidente Pastrana y otros que inclusive están activos en la política, que dicen definitivamente fue el peor error haberse metido como partido de gobierno. Y están tratando de crear, no sé cómo llamarlo, una especie de facción opositora dentro del mismo partido a los que sí están de acuerdo con el presidente Petro, entre otros opositores al actual presidente del Partido Conservador, que resultó muy afín a las ideas del petrismo. Entonces se están organizando, vamos a ver en qué momento se pronuncian, sabemos que están trabajando para poderse pronunciar y lo que quieren es, ellos dicen, tratar de rescatar el Partido Conservador en momentos en que van a unas elecciones. Yo no sé, yo creería que les van a cobrar muy duro la voltereta de terminar partido de gobierno de un gobierno que es ideológicamente opuesto a lo que ha sido el Partido Conservador históricamente. No cabe duda ninguna, el Partido Conservador de petrista, de comunista es un contrasentido. Es lo contrario de lo que ha sido el Partido Conservador desde hace 180 años. Así de fácil, así de sencillo. Esta es una voltereta inexplicable detrás de unos puestos que al fin uno no sabe cuáles son. ¿Qué le han dado al Partido Conservador por esta voltereta que dio, por esta renuncia a sus principios, por esta adhesión al comunismo de Gustavo Petro? ¿Qué le han dado al Partido Conservador para saber cuál es el precio que tiene el Partido Conservador? No entiende uno cuál de todos los cargos viene siendo del Partido Conservador. Lo que sí hay cargos obviamente muy claros del Partido Liberal, pero sabe usted, del Partido Conservador muy poco se sabe. Lo que se ha comentado por ahora es que uno de esos cargos que sí se dieron y que es visible es el de Guillermo Reyes, el ministro de Transporte, que es un hombre del ala conservadora. No sé si militante actual o no del Partido Conservador, pero siempre se ha enfocado o siempre se le ha visto a él con las toldas conservadoras. Es lo único que uno puede ver a vista plena, ¿no? Es lo único. De los otros no sabe uno qué otro personaje del Partido Conservador hoy tenga un puesto importante en el gobierno Petro. Por ahora, el único sería Guillermo Reyes. De resto, no veo a ningún otro. Bueno, ¿y qué está haciendo Guillermo Reyes? ¿Qué está haciendo este gobierno en materia de obras públicas, en materia de carreteras, en materia de puentes? Porque ya pues se le dañó el puente elevado que tenía, pues no proyectado, pero por lo menos anunciado entre Buenaventura y Barranquilla. ¿En qué andamos? No. ¿En qué anda el ministro? No se ha pronunciado respecto del tren elevado que iban a construir entre Buenaventura y Barranquilla, porque pues, ya dijo la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que con Escazú el tren elevado se veía afectado y que pues quedaban promesas porque no se iba a poder construir. Vean la magnitud de la excusa, además, porque ya tiene excusa propia para decir no podemos hacer porque Escazú no lo impide. Lo que ha hecho el ministro de Transporte ha sido intentar calmar los ánimos con el gremio del transporte, con los taxistas, sobre todo que están solicitando que se persiga la ilegalidad de las plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte. Recuerde que hace unos días hubo un par de reuniones, una que fue fallida donde el presidente Petro no llegó, los taxistas quedaron muy molestos, hubo una segunda reunión donde sí llegó, pero no hubo ninguna conclusión. Y pues Guillermo Reyes ha sido el hombre encargado de calmar los ánimos. Y el otro mega problema que se viene es el de la promesa de bajar el costo del SOAT, del seguro obligatorio, sobre accidentes de tránsito. Qué problemón en el que está metido. De hecho, está citado a debate de control político para que responda por el tema del SOAT. Muy complicado. No ha podido moverse. Si usted me pregunta a mí qué ha hecho por infraestructura y puentes y dobles calzadas. No. Por ahora no ha habido tiempo para eso. Están tratando no ha habido de tiempo. No ha habido tiempo para las obras públicas.
en el Ministerio de Transporte. Bueno, muy bien. Entonces, ¿a qué estaremos dedicados? ¿A qué estaremos dedicados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los partidos tradicionales colombianos? El Partido Liberal, el Partido Conservador. El Partido Liberal pues está donde le dice el jefe máximo e indiscutible del partido, ¿no es cierto? Ese tiene jefe, por lo menos. Claro, claro, tiene jefe y vuelvo y le repito, la cosa puede ser, aquí obviamente se están dando mucho valor, ¿no? Mucho valor. Cuando dice, no vamos a acompañar la reforma tributaria, tenemos varios reparos sobre ella, esto entra a un tema de negociación seguramente y va a dar un resultado al final de los días. Lo cierto es que así como está la reforma tributaria, no va para el Partido Liberal. Les preocupa obviamente el tema de alimentos, el 20% del consumo, también el tema de los días sin IVA, también les preocupa, a ver qué otro asunto recuerdo, el tema, claro, de más impuestos al empresariado, les preocupa, mire, preocupaciones que tiene el Partido Centro Democrático, que comparte Cambio Radical, que no comparte el Partido Conservador, evidentemente, no por lo menos en la mayoría, y que haría imposible o inviable una votación como la pretenden, casi que a pupitrazo de la reforma tributaria. El Partido Liberal sería el salvavidas para que Colombia no termine en una reforma tributaria como la plantea el presidente Petro y su gobierno, que recaudaría 22 billones de pesos, con cerca de 11 o 12 billones que aportaría el sector hidrocarburos, a los que van a dejar en el peor de los mundos, y el resto a los empresarios, que como bien lo ha dicho Bruce McMaster de la Andy, no es cierto que los empresarios no hayan puesto ya su grano de arena bastante grande para mantener las finanzas del país. Y ayer, como estábamos hablando del presupuesto general de la Nación, doctor Fernando, apareció una figura que le llamo yo el bombero del gobierno de Petro. Bombero no porque haga una cosa distinta a la de apagar incendios. Ayer apareció el ministro Ocampo y dio unas palabras que yo ya no sé qué hacer. ¿A quién le creemos? ¿Al presidente Petro, que es un economista? ¿A la ministra de Ambiente y a la ministra de Minas, la una que es filósofa? ¿O al ministro Ocampo, que es el economista que está en propiedad del Ministerio de Hacienda? Escuchemos cómo trata de corregir lo que ha dicho el presidente Petro y lo que ha dicho la ministra de Minas y la viceministra Belisa, también de Minas y Energía. Escuchemos. Les dije, de hecho, la semana pasada en Washington que vamos a tener una política macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones, el tema digamos, de exploración de petróleo y gas es un tema que todavía estamos haciendo los ejercicios para ver qué se necesita en esa materia, para garantizar que el país tiene un buen volumen de exportaciones y por lo tanto una capacidad para sostener una balanza de pagos sólida. Yo creo que esas son las noticias, son noticias positivas y esperamos que, digamos, ese compromiso con la estabilidad macroeconómica sea reconocida por los mercados. El día de hoy, como el viernes, fueron días de incertidumbre, pero nosotros esperamos que ya en los próximos días se comiencen a calmar los mercados. Pues acaba de calmar. Un pronunciamiento en contra de todo lo que ha dicho el presidente Petro y sus ministros. A calmar los mercados, hágame el favor. El mercado del dólar se está comportando de una manera muy llamativa, de mar. Sí. Sobre eso hemos hablado poco, pero el precio del dólar ayer subió más de 100 pesos. Y hay mucha gente que está comprando dólares porque teme lo que está pasando, porque no le cree a las políticas económicas del gobierno y porque ve que el dólar es un buen refugio para su capital. Pero lo cierto es que el precio del dólar está subiendo mucho. En este momento, ¿en qué iniciará la jornada del dólar? Podríamos saberlo, es algo así como 4.750 pesos, en esos alrededores. Ya le reviso en cómo arranca la jornada el dólar. Entre tanto, quiero recordar, doctor Fernando, mientras busco el dato del dólar, quiero recordar que el 29 de junio el dólar estaba en 3.920,14 centavos de peso. Hoy está en 4.783 pesos. Eso fue el último dato que vi ayer de precio del dólar en la tarde, sobre las 12:45 de la tarde.
Decía Gustavo Petro, precisamente, doctor Fernando, en momentos en que el dólar todavía no tomaba este vuelo. Estaba todavía en los 3.900 pesos, decía Gustavo Petro. A quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. Ojo, no pierdan sus dineros. Lo decía este distinguido economista presidente y pues le falló el cálculo, ¿no? Se equivocó, un poquito, se equivocó. Los que no le creyeron y pusieron su dinero en dólares están ganando un platal de 3.900 pesos a 4.800 prácticamente. Sí, señor, prácticamente. Dólar al alza, la TRM arranca en 4.744,4 centavos. Ahí arranca. Ahí arranca, Bueno, sí, señor. muy bien. Entonces vamos a ver qué pasa. Viene de 3.900 pesos. Sobre eso no se habla, sobre eso... ahí no hay bombero que apague ese incendio. No, no. No, difícil, difícil y más con los anuncios. Además, esta contradicción de una cosa dice el presidente y otra cosa dice el ministro, pues generan una cosa apenas elemental, ¿no? Inseguridad. Y ante la inseguridad, ¿qué hace la gente? Se abstiene. No, pues se abstiene, ¿no? Se Bueno, abstiene, se va. ¿no? En el caso de los capitales se van. Compra dólares y pone a salvo su capital en dólares, porque pues el panorama es bastante oscuro en esa materia. Y sobre eso no habla nadie. El ministro de Hacienda no tiene nada que decir. El presidente de la República mucho menos, porque ya dijo que no compraran dólares cuando estaba en 3.900 y ahora está en 4.700. Y la gente que le creyó le estará diciendo, bueno, presidente, ¿y entonces yo qué hago? Yo tenía mi platica y con esa platica compraba una determinada cantidad de dólares a 3.900 y ahora a 4.000, casi 4.800 pesos, pues la pérdida que tengo es enorme. ¿Usted qué me dice? Ahí no hay quien responda. Bueno. Le han preguntado mucho al presidente. Presidente, ¿y entonces qué hacíamos los que creímos en usted? Pues nada. Ver cómo Bueno, Demar, cambiemos de tema. ¿Cómo es el cuento del mural de la Constitución en el Senado? Yo no entiendo eso. ¿Qué es lo que está pasando? Es increíble que estos señores del petrismo ahora tienen unos temas que uno dice, habiendo tantas cosas importantes, ¿qué hacemos hablando del mural del Salón de la Constitución? Eso no tiene sentido, diría uno. Pero pues aquí cogieron de caballito de batalla, porque como la idea es despertar ese odio ahora entre hombres y mujeres, pues ayer ya lo había hecho el presidente Roy Barreras, presidente del Senado, y ahora lo hace el presidente Gustavo Petro, en el mismo sentido. El mural del Salón de la Constitución, que es un mural donde solamente hay unos caballeros, obviamente hay la figura inclusive de Simón Bolívar, les molesta mucho porque dicen que eso es la imagen del patriarcado y que eso no obedece a las nuevas dinámicas del mundo. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Petro, que por estos temas sí está muy preocupado. De la Constitución, en el que he estado muchísimas veces, varias veces he hecho referencia al mural que está arriba, pintado seguramente por un hombre. No voy a valorar su estética para no meterme en problemas. Ha permanecido ahí. Tiene que ver, como ustedes observan, con la Constitución de 1886. Este es el Salón de la Constitución del 86, no del 91. Algo anacrónico. Como verán, allí no hay sino hombres. Quizás atrás, si acaso, hay unas mujeres monjas. Y no más, los esclavos son hombres. Es un mundo de hombres. Es el mundo de la institucionalidad colombiana generada por una élite blanca, descendiente todas. Muchos de los que ahí están eran realmente esclavistas, dueños de esclavos. No. Algunos lucharon por libertades, indudablemente. Lo cierto es que tanto Roy Barreras como el presidente Petro pretenden acabar con una historia de un mural, doctor Fernando, hecho por el escultor, pintor Ramón Vázquez en 1986.
1886, que conmemoraba los 100 años de la Constitución de 1886. Y lo que han dicho ellos, tanto el presidente Petro como el presidente Roy Barreras, es que se trata de un mural que es machista, misógino, racista, y que no obedece las nuevas dinámicas de la política. Y por lo mismo, entonces, habrá que cambiar el mural de la Constitución porque no obedece a esa nueva dinámica del cambio que ellos están proponiendo. Entonces hay que hacer un mural cada que cambien los vientos de la política. Entonces no hay historia. Entonces no hay nada que recordar en Colombia, sino que todo se cambia. Y se cambia y entonces hay que cambiar también el mural. Cómo somos de ridículos, cómo somos de absurdos. Bueno, pero para eso estamos comandados por quien nos comanda. El mural de la Constitución. ¿Y qué es eso de que los conservadores quieren establecer una fuerza contra el peronismo? El peronismo No, es en Argentina. no, contra el petrismo. A ver. Este sistema ha cambiado las palabras. No, contra el petrismo. Lo que le decía hace un rato, doctor Fernando, de los intentos que tienen algunos conservadores para lograr producir algunos cambios, a ver si impactan de cara a las elecciones regionales. No lo van a tener fácil. El próximo 31 de octubre en Bogotá, exministros, exgobernadores, excongresistas, ex embajadores y jefes regionales del Partido Conservador van a sentarse para hablar del Partido Azul y tomar decisiones respecto a lo que se viene. Omar Yepes, expresidente del Partido Conservador, sigue manifestándose obviamente en contra de la bancada que apoya al presidente Gustavo Petro y es uno de los hombres clave en ese cambio, en ese giro que están buscando que haya dentro del mismo Partido Conservador. Por lo pronto uno no ve muy aburridos a los mismos parlamentarios que están con el petrismo porque están convencidos de que el cambio era ahora y el cambio era el que están dando, el de identificarse con una causa contraria a la que ha tenido el Partido Conservador en toda su historia. Pero ¿cuál es el cambio? Yo no he podido entender. Es que Pues el esto cambio es es el parecer cambio. más liberal que conservador. El cambio, este es un mundo nuevo, esto es una cosa distinta que es lo que están proponiendo. Un país que no tenga petróleo ni carbón, ¿eso es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿De qué están hablando? El cambio. Bueno, pero todo sea por el cambio, ¿verdad? Sí, ese es el cambio, lo que proponen. Hablan Bueno, del cambio y del cambio, pero ni siquiera, creo yo, ellos mismos han entendido cuál es el cambio. muy bien. Y entonces todo esto, queridos amigos, se los decíamos a ustedes al oído tomándonos una buena taza de café colombiano. No lo olviden, es el mejor café del mundo, el más apetecido, el más buscado de todos los cafés en el mundo, es el café que producen los cafeteros colombianos, reunidos alrededor de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Y les hablábamos a ustedes, queridos amigos, gracias a los cafeteros y a la Federación, al oído. 7 de la mañana, 48 minutos.